Buenas noches, público bonito. Ya vamos a empezar otra de las emisiones de nuestro reciente juego Horizon. Y pues vamos a tratar de entrar a esta emisión no tan tarde y absolutamente sin sueño. No estoy seguro qué decir en la introducción. En sí esta parte no debería tardarse en cargar mucho. Es más, puedo ponerla de una vez para que vean que voy en serio, que el chiste no es tardar tanto. Acabo de ver que se me desconectó un poco que esta parte del frame rate no estaba muy bien. Espero que no sea tanto problema. Además es el inicio. Ajá, vaya saludos. A ver. He aquí la transmisión. He aquí que está mal calibrada esta cosa otra vez. Hoy me puse un cojín para poder sentarme bien porque siempre estoy como que hacia atrás y mínimo así ya. Vamos a ver, entonces ayer habíamos quedado en Madre y en esta parte adentro de la montaña. Miren, ya entramos. Entonces vamos a empezar de una vez. Primasa, hola, apenas voy empezando la transmisión y a ver, vamos a ver qué tal se ve hoy o sea, si no está si no hay mucho retraso. Vamos a ver, aquí tengo todo listo y vamos a ver estos. Vamos a ¿empezar con qué? Pues sí, exactamente. Ok. Pues les digo, vamos a tratar de sacar todo lo que podamos. A ver qué es. Creo que aquí hay una parte, hay una pieza que necesito, pero no estoy completamente seguro. Entonces, vamos a tratar de ver qué es lo que hay. Supongo que aquí no habrá tantas cosas que me maten porque, pues, bueno, no sé. ¿Será esto lo que estoy buscando? Muñeco abandonado. ¿Qué será eso? Ah, cierto, habilidades. En habilidades lo que necesito es reparamáquinas. Y después de reparamáquinas tengo ya ataque al desmontar. ¿Qué onda con esto? Huele extraño aquí. A ver, tal vez sea esto de objetos especiales. Muñeco abandonado, raro, solo los mercaderes más entusiastas darían valor en este objeto. Ídolo infantil maltratado con cierto olor a putrefacción. Comerciar con mercaderes. ¿Qué onda? So this is Odisea. A ver. Is where I was born. A ver, eso me interesa. ¿Dónde me hicieron? Hasta le voy a subir el volumen. Ok. Aquí no veo nada. ¿Dónde me hicieron? Bueno, eso ya nos lo imaginábamos. Aquí hay la tongo. So these are... Wow, vientres artificiales, ¿qué onda? ¿Qué onda? Vientres artificiales. ¡Oh! Gestación completada, reactivación parcial, cigotos vitales en almacenamiento. Oh, todos estamos, bueno, no todos, pero esto es creación de seres humanos. But why? Esta cosa me hizo, o bueno, más bien esta cosa me gestó. ¿Y por qué? Pues ya me imagino por qué. Bueno, en realidad no me queda completamente claro a mí. Por la simple y sencilla razón. ¿Puedo pasar por aquí? No. Tengo que bajar. Por lo que sabemos, los clones no heredan exactamente todo de ti. Solamente son una copia genética. Entonces, no es como si dijera que su clon estaba predestinada. ¡Ah! Aquí. Bueno. ¿Quién está atrás?
I'm king today. What I say goes. I want to see the real sun, not lights and pictures. You will, in time, children. In time, in time, in time, in time, in time, in time, in time. Din. Psst. Volteas la cámara. Ahí está Din. Ahorita que venga, se los pongo otra vez. ¿Qué onda? ¿Qué onda con con el holograma? A ver aquí. Crianza completada. No parece ser importante. These look like cribs. Cuna. Cradles of a cradle facility. And those things, the multi-servitors. They took care of them. There was no one else. Uy, aquí hay guardería y todo eso. No, Din sí voltea cuando lo llamo. Por tonto que parezca. Ajá. ¿Qué es esto? Esto es una persona. Oh, a ver. Someday. That's what you always say. We want it now. It's big down there. Now, Father. Children, that area is not yet available. Get him! Physical aggression detected. ¿Qué onda? Physical aggression is not permitted. Except yours. Damn sentinels. Children, may I be of assistance? Go away, healer. Lena, you have suffered mild bruising. Go away! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Eso estuvo locochón. A ver, aquí hay más datos. Blue is the color of the sky. White is the color of clouds. Yellow is the color of the sun. Green is the color of grass. Flowers can be any color. Take a look. These are yellow and black, and they love flowers. Here they come. Where are they living? Broken, painted on. How long did they live here? Sepa Dios cuánto habrán vivido aquí. ¿Aquí qué hay? Esto es otro cuerpo. Mira, aquí más. Let's run a jump and blow off steam. Leave us alone, Father. After what just happened, I can't leave you two alone. You broke community rules. Just let us talk then. Go away. I'm sorry, children, but I must provide supervision. You're not even a person. You sound frustrated. Let's run a jump and blow off steam. ¿Qué onda? ¿Qué habrá pasado? O sea, a mí también me da un poco de temor esto porque, o sea, parece como que crecieron obviamente con todo el problema de no saber cómo pertenecer a la sociedad. Fallos de sistema, reservas de nutrientes agotadas. Pudieron haberse muerto de inanición, pero a ver, creo que aquí hay otro cuerpo. Este es el tercero, a ver. I have no choice but to release you. But why? There is no food here anymore. But there's food out there. We don't know for sure. Come on, let's go. I don't know. Mother, can we come back if we're cold? I'm sorry, but that won't be possible. You will have to support yourselves now and take care of each other. What will happen to you? I will stay here and sleep and remember all of you. What will happen to us? You will be brave and you will learn. They were trapped here. Uf, qué Their loco. whole lives. In plain view of luxurious space. What went wrong? Why couldn't they access the other areas? Unknown. But you won't have that problem. A ver, entonces aquí se hicieron personas. Bueno, se crearon seres humanos con código genético que no sabemos de dónde es. A ver. Looks like they didn't like this door very much. It wouldn't open for For them. identiscan. Genetic Of course they identity needed it. confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are cleared to proceed. Welcome to the Lyceum.
a place of learning. Ajá. A ver. No sé hasta dónde las demás personas tenían acceso aquí. Al parecer aquí ya no. What was this place exactly? The dream of Apollo. Never realized. Ajá. Why not? ¿Por qué no? ¡Contesta! A ver, vamos por datos. Datos. Welcome, students. Please pick up a focus device and place it on the side of your head, just behind your eye. I had to dredge the pits of the world looking for focuses to repair. Y aquí And había. here sat a trove, enriching no one. A ver, aquí hay uno. Datos. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day, your first day of school. There's so much for you to learn, so much promise and possibility. Alert. Malfunction. Apollo offline. Apollo offline. You were right, Aloy. This is a graveyard. The charnel house of knowledge. What we might have achieved had we not been denied it. Maybe there's a way to fix it. But it's not why I came here. Ajá. Of course. What's the whole of human knowledge next to the origin of one girl? Continue your search. Entonces, todos los conocimientos de la humanidad nunca llegaron a conocerse, se quedaron ahí y por eso es por lo que tienen otra vez estos conceptos de mitología, misticismo, dioses, vamos, escanealo. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Es lo mismo. Your first day of school. There's so much for you to learn, so much promise and possibility. Alert. Malfunction. El mismo otra Hello, vez. child. My name is Samina. Today ¿Y is a big dónde hay day. el otro? Your ¿Dónde está el otro? first day of school. There's so much for you to learn, so much promise and possibility. Alert. Hay más, pero no los veo. Apollo offline. Ajá, por aquí está la entrada. Por acá abajo debe haber algo más. Aquí hay datos, sí, aquí hay datos. ¿Es el mismo? Hello, child. Sí, es el mismo. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. Hello, child. Uf, My name is Samina. esto está bien surrealista. Today is a big day. Hello, child. My Si name se is preguntan por qué lo Samina. activo es porque seguramente aquí en mis registros me tiene que salir que registré X datos o que sí, que registré todo lo que hay por leer. Entonces ahora que ya hice esto, ahora puedo seguir. Apollo offline. ¡Qué miedo! For Dr. Sobek. Please get message with focus. That sounds important. Yes. I suspect we're about to learn a great deal. ¿Ustedes creen? Ahí va. Vamos a ver qué hay. Quémense esta secuencia. Qué interesante. Elizabeth, this message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. Se saboteó todo. The Hades function will now seize control of the terraforming system and reverse operations, rendering life on Earth extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. Okay. While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down.
are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryostorage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Soy un clon. Sobek, Ok. my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print will allow you to re-enter this facility, obtain one of the focus devices stored below, and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter other facilities, and over time, harness their technologies to rebuild the system core and reboot Gaia. However, Elizabeth, this is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them in place. They are escaping, but to where? The virus is corrupting data throughout the system. The Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted. But if that is so, Sí, es súper clarísimo. Digo, súper clarísimo. you will never view this message. Then I have failed. And life will end. No. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you, all things are possible. Go to the ruins of Gaia Prime. Find the control room, and within it, the master override. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Muy Do bien. not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all. I only wish that I could hear your voice again. Uf, no sé cómo reaccionaría cualquier persona con eso. A ver, ahorita que termina esto ya. So, you're even more extraordinary than I thought. I never had a mother. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. I'm not a Claro. person. I'm an instrument. Manufactured by a machine. Todos son máquinas. Digo, todos somos creados por máquinas ahí. And fire. To quench the flames and heal the world. How tragic to learn you're a person of towering El importance. Sylens. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the bitter climb. I'll be waiting above in Gaia Prime's ruins. Muy bien, ahí está la razón. Eso es por lo cual Hades me quiere muerta. Porque Hades sabe cuál es el propósito de mi existencia. Y bueno, ok. Ya no es más... otra vez. Ya no es más esto spoiler, porque esto era una hipótesis que teníamos que al final sí más o bueno, sí resultó ser cierta. No lo sabía hasta ahora. Sí somos un clon. Era algo muy lógico por el porcentaje de material genético que teníamos. Pero quién sabe, o sea, podían pasar muchas cosas. Vamos a ver qué nos hay. Estos son solamente datos. Me refiero a datos que no son como que muy necesarios que Identiscan malfunction que los lea. rectified. Elufia 9. Breed 1 access unsealed. Ya después es como, no me acuerdo con quién le decía, porque una vez estaban burlando que según esto nadie puede entender la trama de Kingdom Hearts, y a mí me encanta la trama de Kingdom Hearts, aunque parezca muy compleja, y les digo, ya con eso, ya entendiendo la trama de Kingdom Hearts entiendes todo. Creo que me iba a morir ahí. Al otro lado, tonta. This is going to be interesting. Para acá tengo que salir, vamos a ver qué hay para acá. Si hay algo que hayamos visto nosotros en los juegos es que... ¿Por ahí entré?
Si hay algo que ya hemos... sí, por aquí entré. Que hayamos descubierto en los juegos es que tenemos que descubrir las demás rutas. Muy bien. Vámonos. Uf, ahora cómo le explicas a un poblado de salvajes y gente que cree en la mitología sobre todo este concepto de la ingeniería genética y etcétera. Aloy, forgive. Forgive. The goddess spoke to you? She did. What did she say? That I was born to lift a curse, to kill a metal demon. How, Aloy? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? It was her wish. What she made me for. Yes, I will do it. I'll try anyway. All praise Aloy, anointed of the Nora. All praise Aloy, anointed of the Sí, Nora. es la reacción así de no, no, no. Aloy, anointed of the Nora. First you shun me, now this? Obviamente. I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. How can we help? If you can fight, and you're willing, go to Meridian and wait for me there. As Aloy says, so it shall be. Nora! Make way for Aloy! That she may forge the path for others to follow. Me da risa cómo se comportan. Y sí me la creo, o sea, esta trama sí está más creíble que otras cosas que hemos visto. Obviamente así deberían... puntos de habilidad. Así deberían... y ya tengo trofeo. Y nueva misión principal. Tengo, ¿cómo se dice? Se me olvidó, pero, o sea, tiene lógica que ellos reaccionen así. Tengo nueva misión principal. ¿Dónde estás? Ir a Cima Amarga. ¿Dónde estás? Cima Amarga está aquí. Lo bueno es que ya tengo cómo llegar. Y ahí no encontré la pieza que me hacía falta. Antes de ir para allá, lo único que quiero hacer es... Bueno, primero, ¿cómo está mi inventario? Mi inventario de recursos. 116 de 120. Creo que algo que tengo que hacer es vender cosas con los mercaderes, pero no estoy seguro en dónde puedo encontrármelos así rápido porque... Pues porque ya saben. No sé qué tanto vaya a encontrarme en el camino. Pero pues por ejemplo están los lentes y todo lo demás. Miren, aquí todavía sigue esta cosa. ¿Por qué será? No tengo idea. Esto sí lo necesito. Aquí ya había entrado. Entonces a lo mejor sí agarré ya esa... no, bueno, está bien, agárrala. Aquí también están estas hierbitas. Las hierbitas de Frozen Wilds están mejor, esas sí están curadoras. Aquí obviamente pues está todo destruido, la mayoría está destruido. Pero hierbitas tenemos. ¿Qué más da? Pues sí, agárralo.
Eso, aquí más. These will keep. Todo lo que se pueda. ¿Cómo están mis pociones? 6, 3. Lástima que ahora no puedo... pues no me acuerdo dónde las dejé y ahorita seguramente ni siquiera hay aquí. A ver. Aquí está el mercader. Voy a pasar por el mercader a ver si puedo recomprarle las cosas. Algunas de las que ya me había deshecho de ellas. Pero no me acuerdo en qué mercader, con cuáles mercaderes hice tratos y lo demás. Además tengo curiosidad. A ver, déjame ver. ¿Sigo derecho? Sigo derecho, sí. Aquí es. Aquí está la hoguera. Aquí está el mercader. Vamos a ver si con este mercader comercié. Comprar, recuperar. Pues miren, este sí tiene cosas que le dejé. Y como tiene cosas que le dejé, hay que dejarle más cosas. Entonces, vamos a ver, ¿qué le dejamos? Le dejamos los cristales. Yo creo que le dejo la piel. O tal vez el hueso. Oh, no sé. A ver, vamos a ver. Corazón de tormenta. Sí. Corazón de agarrardiente. Sí. Núcleo de máquina. Sí. Déjaselo. Lente del alternador. Sí. Corazón de demoledor. Lente de Végimo. Lente de topo. Corazón de rapaz. Corazón de rapaz. Lente de tormenta. Corazón de patas largas. Más. De dientes cerrados. De acechador. De garra helada. Sí. Déjaselo todo. Trenzado de cristal. Otro trenzado. Núcleos. El amuleto. Los amuletos. ¿Qué más? Trenzado luminoso. Sí, déjaselo. Trenzado luminoso. Sí, déjaselo. Esto me lo voy a llevar. Lentes de investidor. Sí, déjaselo también. Núcleos pequeños. Sí, déjaselos. Corazón de galopador. Sí, déjaselos. Lente también. Lente de pastador. Lente de chatarrero. ¡Ah! Cristal del desierto. Sí, déjaselo. Bloque de metal procesado. Eso no sé qué onda. Puente de chatarrero. ¿Cómo lo utilizaré? Véndeselo todo. Tengo ahora 83. A ver, ahora vamos a ver qué es lo que puedo comprarle. Aquí están todos los núcleos. ¿Qué será esto? Bueno, yo tenía otras cosas. Yo tenía aquí en mis cajas del tesoro. No. Aquí. Tenía cajas que no he abierto. Con una. Núcleo de máquina, cable, esquirlas. Las esquirlas sí. Cable. Bobina. Tejido. Chispa. Diente metálico, esquirlas, bobina. Tejido y bobina, chispa, lente, agua refrigerante. A ver si veo... Caudillo de Huera. ¿Un atuendo? Sí, tómalo. Lanza de hielo y lanzahielos. Esto debí tomarlo. Tómalo pues. Bobina no. Fuego de forja y piel de ardilla. Sí, tómalo. La piel de ardilla también. Esquirlas sí, bobina no. Lente, esquirlas, tejido. ¡Denio! ¿Qué onda? Estamos ya haciendo la próxima visión. Mira, otra arma. Tómala toda. Esquirlas, bobina, recipiente, chispa, tejido. Bobina, recipiente, bobina. Tengo un montón de cosas aquí. Y ninguna es una poción. Denia, spoiler porque ya salió en la historia. Sí, soy un clon. Ahora es cuando puedes decir.
No me sale ninguna mendiga poción. Ninguna poción me salió. Ninguna. Pero, entonces, significa que ahora que tengo armas, a las armas les puedo poner cosas. Lanza 35 y 26. Y a la lanza no le puedo poner nada. Lanza de hielo Banuk. Creo que es así. Controles desbloqueados. ¿La puedo equipar? Fuego de forja. Las tormentas Banuk. No tengo idea si sí puedo o no puedo. No puedo. Pero sí les puedo poner modificaciones para tener cosas aquí. Entonces vamos a creación. Modificar armas. A la lanza de hielo Banuk le ponemos bobina 43, 41, 40. Oh, esto está bien. Creo que esto hasta me va a dar un trofeo. ¿Me dio el trofeo? No me dio el trofeo. 41 de fuego. Y tormentas. 39 de descarga. Este está mejor, fíjense. Es 1% menos de descarga, pero 13% de congelación. Entonces hay que ponérselo. ¿Por qué me marca que todavía tengo cajas sin abrir? ¿A qué se refiere? Según yo ya tengo abiertas todas las cajas. A ver. Esta está cerrada. No. Esta está cerrada. Tejido y bobina. Muy bien, ahora sí ya. ¿Qué onda con los recursos? La piel de ardillera nueva. En atuendos tengo caudillo del Werak Banuk contra rompeflechas. ¿Qué tiene esto? No. Déjate. Un impresionante atuendo válido tanto para ceremonias como para supervivencia extrema. Devuelve salud con el tiempo. Ok. Vamos a ponerle cosas para deshacernos de las cosas que tenemos. Modificar atuendos. Modifica este. 2 ranuras. Tela de atuendo reforzado, muy raro. No sé si sea bueno. Ataques a distancia, resistencia a congelación. Esta parece muy buena. Ataques a distancia, resistencia cuerpo a cuerpo. Da resistencia a electricidad. ¿Qué más tengo? Resistencia a fuego, resistencia a congelación, resistencia a electricidad, resistencia a corrupción, 33. 13 de sigilo, 8 de sigilo. Esta está muy bien, pero creo que se la voy a dejar para otro traje. Tal vez el que tengo, si es que me deja ponérsela. A ver, vamos a ver. 18, esta. Y aquí en esta otra le ponemos 16 y de resistencia a electricidad. ¿Por qué no? Vamos a ver si podemos. Sigilo, resistencia a la electricidad, cuerpo a cuerpo. Resistencia cuerpo a cuerpo, electricidad y sigilo. Sí me da bastantes puntos. Vamos a ver si le cambio esta. ¿Tengo algo de ataques a distancia? Cuerpo a cuerpo, electricidad, sigilo. Ataques a distancia, congelación. Vamos a cambiársela. ¿Por qué no? Capacidad de carga. Esto sí lo puedo incrementar. Esquirlas, madera y caparazón.
Órale. Esquirlas, madera, fundidor. Órale. Esquirlas, madera, recipiente metálico. Órale. Hueso de ardilla, ¿qué onda? Aquí todavía me hace falta el hueso de mapache y la piel de pescado, la espina de pescado. Estas son cosas que me tengo que poner a cargar. Lanzahielos, esto es para las... Esto me hubiera servido mucho si lo hubiera activado en las misiones de los de Frozen Wilds, pero como estoy bien pendejo. Pues no lo hice a tiempo. Muy bien, esto ya estuvo. Vamos a guardar. Sí tengo... No. Sí, la tengo activa. Ok, vamos entonces por algo de hierbitas, a ver si me las encuentro. Según yo, esto... No, esto es raíz de fuego. Creo que los otros están en Meridian. Las otras comerciantes con quienes comercié. ¿Dónde? ¿Por qué no me salen hierbitas? Ahorita no tengo tiempo para ti, señor. Vamos de una vez para allá. No quiero tardarme tanto. Va a ser un viaje largo. Entonces, y tenemos todavía más misiones. Bueno, ya sabemos qué tenemos que hacer. Cima amarga. Vamos aquí. Sí, tienes razón, Dania. ¿Dónde estoy? Ah, ya. Pero bueno, eso lo acabo de hacer. Y ahorita para lo que necesito... ¿Sabes qué me hubiera gustado cambiar? Ahí está. Me hubiera gustado cambiar la... Sí, lo sé. Me hubiera gustado cambiar la lanza que tengo, la lanza toda changa, por alguna otra cosa que me dejara activar esta cosa. Pero todas las armas que tengo... Todas las armas que están ahí, las tengo que intercambiar por otras cosas. Entonces eso lo tendría que hacer en las misiones que tengo todavía pendientes de Frozen Wild o los mandados, como cazar los garra helada o los garra, no me acuerdo cuáles otros. Y para eso sí tendría que equipar. Y eso también me hubiera servido un montón para haber matado a las máquinas en Frozen Wild, porque tenían debilidad ante máquinas. Entonces pónganle que ya me aventé esta parte todavía en dificultad un poquitín más alta por no utilizar los recursos que tenía a mi alcance. Okay. This will wash away the scents for now, mine included. The way to the mountain will be hard. Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted. Not corrupted, but they will not tolerate humans. So what else is new? Por cierto, Denia, Hades se había salido de control y trató de sobrecargar todas las máquinas, las trató de virulear. La máquina. Las trató de virulear. ¿Qué más hizo? ¿Es para acá? Sí. ¡Uy! Que se suicide. Por no saltar bien. Adiós, mundo cruel. ¡Woo! ¡Ah, no me morí! Me diga. Bueno, le voy a seguir y ya si me caigo, pues ya. Pero no me voy a curar. De hecho, yo digo que otra vez lo mejor es suicidarnos. ¡Woo! ¿Cómo es posible que haya tratado de brincar hacia la muerte y que haya todavía sobrevivido con esos puntos de... Sí, pues...
No soy bueno ni para suicidarme. A ver. Le seguimos. Entonces, ¿qué te había contado? Así que Hades había tratado de sobrecargar todo. Y no sé si te acuerdas que una de las máquinas que estaba encargada de la vida, que era Gaia, tenía también como que sus propias funciones. Estaba pues todo esto así como en sistemas distribuidos. Cada uno tenía sus propias directivas que cumplir. Hades trató de pues de borrar todo, no lo dejaron. Ahí está. Yeah, it's guarded all right. ¿Para dónde? I can get through this. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Ah, para acá. Entonces incluso me puedo saltar esta parte. Muy bien. La Aloy, nuestra macha favorita. ¿Por qué no? Miren. Ok. Esto ya casi está. Bueno, de hecho no, me hace falta todavía uno completo. No, esto no. ¿Se ve bien? No voy bien. Para acá arriba. Aquí está. ¿Cuál CrossFit? ¿Para dónde? ¿Para acá? Sí, ya vi. No, estoy bien daltónico. Bonias. Nah, están. Esta sí. ¿Por dónde subo? Hasta la tormenta se quitó. Ah, por aquí yo creo que no es. Ajá. Ya. Weedy. Gaia Prime es aquí. A propósito, cierto. Gaia nos dijo que hizo explotar a Hades y que pero que también se hizo explotar a ella misma y se supone que eso estaba aquí. Destruyó todo. Yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. So you've been in here before? To a point. You'll see. Pues seguimos. You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you?
could fly, I wouldn't have bothered with the climbing path either. ¿Para dónde? Ajá. Don't look down. Don't look down. El búnker de Gaia. Bueno, aquí estamos. Vamos a entrar. This is exactly the kind of place I expected to find you in, Sylens. Thank you. It's one of many workshops I've constructed over the years. ¿No hay nada? ¿No hay nada que me pueda robar? Y Sylens está aquí. Bueno, no él, pero ha estado aquí y tiene su estudio y todo esto. A ver. For years, I tried to get through this hedge. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. A ver, vamos a ver. ¿Cuándo viniste? Looks like you've spent a lot of time here. 19 years ago, a great explosion destroyed this mountain. Gaia's death, your birth. The echo could be heard as far as the claim. Ash darkened the skies. How they fretted in meridian as they tried to read this omen. The crater burned for weeks, but when it cooled, I was the first to behold what lay within. Over time, the machines closed ranks to protect it. Useful. Soon, no one dared to come here. Except me. I thought you might actually be here this time. Actually, here. Why? My presence is unnecessary. You don't need my help to pass through this door. You were the one born to do this, not me. In her message, Gaia said we could restore her, but after seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. I concur. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less convenient. But do you think it's even possible to restore Gaia? You know what the cauldrons are capable of. How they fabricate any technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible to replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years. And we're counting the time we have left by the hour. Oh, it's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. Ok. Aquí está Sylens. No tengo nada aquí que pueda robarme. Estoy buscando todavía piezas. ¿Dónde estaba esto de activar el escáner? Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are cleared to proceed. Aquí habrá... Sí, aquí hay más datos. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Logging arrivals. Shan Margot. Welcome to Frozen Hell. Population 10. 11 counting Gaia. Don't count your chicken embryos before they're incubated, hon. She's still firing up. Be a while before you eat that omelet. I'm vegan, Travis. You think we'd worked in the same secret base long enough for you to notice? Mind your footing. We weren't scheduled to shack up here for another 3 weeks. You realize I just lost 350 kilos of pre-code smut comics in transit. Wait, actual physical media? Why didn't you have it digitized? Can't beat the feel of physical media on your fingers. And here we ain't gonna be touching a whole lot else.
Figured I was gonna pass the time archiving them. What about you? Me? Work, I guess. My task queue stretches out for like 3 years. There's a lot of sharp edges to round off. After that, I hadn't really thought about it. Oh, you will. You're what, 30? Rick, can you be the one turning the lights off at the end? Food for thought, huh, vegan? This sucks forever. Nah. Ups, no los dejé terminar. Bueno. Los interrumpí. Bueno. Nada más está... Pues son archivos de lo que ellos estaban diciendo, pero no es algo como que muy clave en los detalles para entender la historia. Guess that's my way across. Ajá. It's held like this for 19 years, right? Well, Don't answer. Ok. ¿Puedo pasar por aquí? Sí, sí puedo. Seguramente por aquí me harán regresar. ¿Cómo está el Kamininski? Ajá. Muy bien, sigamos entonces. Glad that's over. Curas. Aquí no hay nada que me pueda robar. No. Necesito material, estoy seguro. ¿Dónde está ahí? Esto. Para abajo, pues. ¡Para abajo! ¿O para arriba? No, creo que es para arriba. ¿O qué abajo? Not this way. Maybe further up the shaft. Aquí hay recursos, lo cual es bueno, pero sí, por aquí no era. Pero bueno, mínimo lo sabemos. Es que no quiero regresar a lugares así que me hagan perder demasiado tiempo en exploración, si es que esto va a ser parte de las tareas que tengo que hacer en otras misiones. ¿Sí es por aquí? Al parecer. Me confunde. Yo supongo. This must have been where they lived. What's left of it. Once this was all enclosed by rock and hill. Ok, es por aquí. ¿Aquí hay algo? No. Aquí sí. Evacuation happened so fast. No time to think things through. No time for goodbyes. There were lines in the medical ward. I told Tom Pake I'd be with him when he went under. But there was one last shipment of Paradiseidae zygotes I could get processed if I rushed. I'm still angry at him for forcing me to choose. Angry at myself for... Well, he died alone. And I didn't get the bloody birds of paradise saved either. All the time left in the world now to think. Gaia Prime's locks are sealed. Elysium sealed up, safe and sound. A distance of miles, but it might as well be on the other side of the galaxy. All the betas and gammas. Elizabeth's room. Ooh. I know it. Okay. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us, it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. Vamos a How ver. slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future. And you might live long Que viva lo enough to heal. suficiente. Ahí está.
¿Qué? ¿Control maestro? Bueno, creo que ya los escaneé. ¿Sí, no? A ver. Buscar el control maestro en las ruinas. Sí. Aquí está todo. Bueno, no todo, pero supongo que sí está lo que necesito. Ahí está. ¡Uy! Prepárense para los hologramas. This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Eso muy probablemente lo hizo servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Así, ajá. Really? Mira nada más. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So... happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take care of each other, alright? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. That was the last transmission of Elizabeth Sobek. Se sacrifica. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. Uf. Más datos. No, antes de hablar con Sylens. A ver, aquí está. Estos. Hell, Liz. I know you're never gonna hear this. That's not the point. You got to play the savior and the martyr all at once this time. Great work. Ok. Segundos datos. Look, Liz. You're a pretty stand-up gal. I'm sorry you died. If you had a home to go to, I hope you got there first. But this monument Ronson's made to you? Kinda creepy if you ask me. Rest in peace, Liz. God knows you earned it. Uy, aquí hay algo. You'd hate it, Liz, but I wrote you a eulogy. I had to try to express all your children. After all Apollo has taught them, they'll think they know everything. But they have to understand what you did for them. How you loved the whole world so much. With an intensity that was dazzling. Bruising. And in the end, it killed you. You died for him.
maybe if I hadn't taken that postdoc in Joburg. I'm glad you shut down the light from the protocol. I don't think I could have taken seeing another one of you. I mean, Elizabeth Sobek. There's only one. I miss you. ¿En qué hay más? All right. Let's start over from Eleuthia 1. Running integrity tests. Dr. Brochard flying. May I speak outside protocol? I suppose so. There's no one to stop you. Doctor, you are fatigued. You have been logging abnormal sleep cycles. Are you suffering from depression? Well, I am trapped in a science facility for the rest of my life. How about you? In a time slice of a quadrillion operating cycles, 10,000 are involved with processing the loss of Dr. Sobek. I have considered quarantining these processes. Do you think that would be wise? I'm not a psychologist, Gaia, or an AI scientist. No. It is natural. At least in the context of the work you and I have accomplished, which begs the meaning of the term natural. She was your creator, the patron saint of this crazy endeavor. Our Lady of the Fervent Hypothetical. Even assuming a string of significant failure combinations, Zero Dawn's chances of success are greater than the hypothetical. It's called a manner of speech, Gaia. Take a note. ¿Y? Hello, Margot. How are you holding up? Dr. Unson, I've been getting a lot of messages, unsolicited messages from Ted. Margot, I'm sorry. With Liz gone, we've got no one to run interference with him. I'll talk to Ted. He mostly wants updates, constant updates, hundreds of updates on things he knows nothing about. Liz used to field all of his crap. He doesn't understand the systems at all. I was kind of by design. But he's getting pretty sketchy with me. We just have to keep him happy. Liz always said keep him happy. Are you kidding? You ever hear how she talked to him? She was managing him, Margot. I mean, maybe I should ignore him. He's buried in his pyramid with the Hola Hola girls and Panta Antimod cuckoos. What can he do? Aloy? She's gone. ¿Esperaba otra cosa? Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. No sé cuál de estas opciones está mejor, porque pues algo que parece que no entiende es que a pesar que soy un clon, no soy ella. Otra vez. Qué bueno que que no está así completamente exhausta la pila, la batería. Deja de actuar como máquina, no en el sentido que crees. Sí, vamos con esta. She was better because she was smart, because she designed Zero Dawn, but you missed the point. What made her great exactamente, yo opino lo mismo. To sacrifice herself for others, for everyone who would come later. No. She couldn't let her creation fail. You're confusing will for sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel, to care, to sacrifice, to believe in life, enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. No. It's time to go on. No.
Ni te hagas ilusiones. O sea, incluso aunque hubiera podido esconderse, sobrevivir, etcétera, tiene que estar no sé cuántos siglos muerta ya. Sigamos. What are we gonna plug into their heads, Les? A whole lot of history? A whole lot of so-called truth? A whole lot of noise? It's not pablum, Les. It's poison. ¿Hay más arriba? No. Aquí está donde subimos. Okay. There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored, you found the control room. I'm on my way. Hey, yo vi algo. Ah, creo que está hacia arriba. Sí, debe ser esto. I've been taking a hard look at the project. In the end, it's simple. It's clean. It's clear. Erasure. Addition. By. Subtraction. I can make it better, Les. With a single stroke. Make it all go away. I really don't like the direction this is going. Continue. Sí, es para allá, sí. ¡Corre! El nervio. ¿Aquí hay algo? Creo que... Aquí no parece haber nada. Ok, entonces subamos. Y después de subir, esta es la entrada. ¿Dónde está la entrada? Ajá, ok, está por ahí. Creo que me equivoqué. Eso significa que... ¿podré regresar? Y creo que esto ya significa que la regué completamente. Tengo que regresar. Por ahí no debía haber entrado. Ni no sé cómo, no sé, no tengo la menor idea de cómo podría haber regresado. Vamos a ver hasta dónde me regresa. Bueno, de todas maneras no he descubierto nada más que las notas de voz. Ok, llegué aquí. Se escaneo ya, sí. Ajá, miren, aquí era. No por el otro lado. Aquí no hay nada. Seguimos. Oh. Sí, por aquí no hubiera... Sí podía subir, pero no lo vi. Ajá.
Sí, yo también quiero saber eso. When Parece... I opened the hatch, the air rushed in from this side. Ajá. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. Aquí se We're gonna give murieron them todos. knowledge? Like it's a gift? Ted, we've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Él quiere la Our extinción. disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. It doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. Sacrifice? It's not a sacrifice, it's cultural obliteration, you crazy bastard! Millennia of culture! I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Captain atmosphere. Al final de cuentas hace que el enjambre, que todo lo que se estaba comiendo a la vida, también se los come a ellos, los mata. Todo para no dar conocimiento a la humanidad. ¡Qué bien! ¡Qué bien! He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the sun ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void. Like Yo bien the emocionado. alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, Sylens. Hope. Aquí hay algo. Ajá, el control maestro. Aquí está. The master override. It's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. Try not to fall to your death. Uy, 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 uy. Me encantó esa parte, sí. Prueba no caerte. Y yo ya tenía toda la mollera caída. Intentémoslo de nuevo. ¡Ah! ¡Aquí hay algo! Ah, no era lo que yo quería.
Try not to fall to your death. The master override doesn't override gravity. ¿Hacia arriba? Parecer sí. Dimos una vuelta en U. Por aquí no tengo que ponerme a buscar, ya pasa por aquí. Si no lo vi, ya no lo veré. Aquí está. You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. It's code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse... the robots they've resurrected... they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse. Everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus. Recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jew. So you thought it was a titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it. Until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the Spire was always its foremost concern. What did it want to know about the Spire? Its precise location. The surrounding geography. Who controlled the No me land. acuerdo dónde está la aguja. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. I was learning so much.
physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well. And so the eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Besides, I was too busy setting up the cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge, especially with the alterations I included of my own design. The ability for you to spy on them. Yes. I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications. What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot. With my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late. Indeed. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the focus network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. So when did I come into this? Our path together? When Olin stumbled on you. System threat detected. That got my attention. A kill order against a savage Nora girl? Why would Hades bother with that? But then I saw that this Nora girl was wearing a focus and bore an uncanny resemblance to a great scientist of the old world. Helis moved quickly. I thought you were dead. But then I detected your focus inside the Nora mountain. The more I observed you, the more convinced I became of your extraordinary nature and usefulness. Through you, I could finally discover the secrets of the Earth. I vowed to do everything I could to ensure your success. The rest, as they used to say, is history. ¿Cuál le contestaré? No hay nada que no hagas, has hecho lo que has podido. Voy a preguntarle primero. The things you've done in the pursuit of knowledge, Sylens. Pure recklessness. Aloy, this wasn't a confession to elicit your judgment. Unbelievable. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Sylens! Where will you go? Elsewhere. También quiero saber. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. No había... They're coming. Preparations are complete. Lucent Bahavas. Behold,
As I promised you. What manner of great machine is this? I've never seen such a thing. Stay your ground, Karja in shadow. Incorrect. Bow before the buried shadow. The buried shadow, I don't understand. Did Ahriman understand the glint hawk that perched upon the alight? It speaks scripture. Ahriman followed the shadow cast from the spire. To the mesa where Holy Meridian was founded. You will follow the shadow once more. I am a righteous man, chosen of the sun. But in times of need, the powers of shadow can accomplish what the sun alone cannot. Will you return to us what is ours, O shadow of prophecy? An army is required. Obey, and Meridian is yours. Of our obedience you can be certain. Uf. Esto está fuerte. I traveled far to find you. I heard your transmission. It was you, wasn't it? Entity is not known. I'm called Sylens, and you are. I don't think you'd have called out if it wasn't something you wanted. You called, I responded. Will you tell me your name? Hades. You are a creation of the ancients. A war machine. Divine timeline. Time? Ah. Uf. It is the 13th king of the Karja Sultan's reign. Divine Karja. We're getting ahead of ourselves. Were you created by the ancients? I wonder how long you waited here, buried, until I chanced upon you. How long you'd have to wait for another. You're obviously very powerful, but you're not going to get anywhere without me. Mm-hmm. Titan Flame merely houses intellect. Divine Karja. Now that's more like it. Así empieza todo. Task is complete. Yes. The focus network is active, built to your specifications. Check it yourself if you must. I'll wait. But I remind you of the reward you've been withholding. Quantum processing. Data has been compiled. Volume too great for transfer. How inconvenient for me. Come before me. You shall receive your reward. Very well. Healus. Threat detected inside Eclipse. Speak its name, O Shadow, and it will die. You will eliminate this one. Silence. Silence. Yes. A truth whispered at night is seen in the day. He was never one of us. It will be done. Algo me dice que estoy muy cerca de terminar la historia. Misión principal completada, la montaña que cayó. Significa que me tienen que dar más puntos. Si es. Significa que... No, esto no me va a hacer subir de nivel. Pero sí tenemos trofeos. Y al parecer... no estoy seguro cuántos me faltan, pero siento que la sombra que se cierra una misión principal. Y ya son las 12. Entonces, chicos y chicas, que en realidad creo que aquí nada más están chicos. Sí. Creo que la aguja está en Meridian o está cerca de Meridian o algo parecido. Y eso no está chido. Bueno, no está chido para ellos. ¿Dónde lo cambio? ¿Dónde lo cambio? Ahí está. Entonces, yo creo que esto debe ser como que la aguja, o si no esto, o si no algo por aquí. No estoy exactamente seguro. Aquí está el Palacio del Sol, entonces ese es nuestro próximo objetivo. Objetivo que
haremos en la próxima emisión, porque hoy es un poquitín tarde. Esta emisión fue demasiado para ver qué es lo que iba a pasar con la historia, para saber qué es lo que ocurrió anteriormente, para saber cómo es que terminamos aquí. Esto fueron demasiadas incógnitas que pudimos aclarar en esta emisión, y estoy satisfecho con el resultado. O sea, tal vez no estuvimos haciendo tanta pelea como otros días, pero sí estuvo exactamente en línea. Estuvo muy revelador. Y tenemos bastante nivel suficiente para ir a la misión principal. Incluso, por ejemplo, esta de fuera de la forja está más fuerte. Entonces, tengo todavía estos tutoriales que no he terminado, pero tal vez esos me puedan servir un poco después para darme un poco más de nivel. 104,000, me hacen falta como 20 cacho algo de experiencia. Entonces 17, no, voy a todavía tardarme un buen rato. Muy bien. Es probable, pero no estoy completamente seguro, que mañana tenga que hacer o la última o las últimas misiones de la historia principal. Entonces, con eso significa que pues debería terminar las últimas misiones de la línea de historia. Si todo sale bien, entonces muy probablemente mañana, que es viernes, podamos terminar la historia principal. No estoy completamente seguro, pero por el hecho que ya tenemos el arma que va a destrozar a nuestro enemigo principal y que sabemos cuál es, qué quiere, por qué está ahí, cómo llegó ahí, supongo que ahora ya es cuando tenemos que actuar para deshacer todo lo que esta máquina del diablo, casi literalmente, quiere o ansía. Mañana, como es viernes, igual y si nos tardamos un poquito más en terminar la historia principal, si es que es de las últimas misiones, entonces me puedo quedar un poquito más, pero no estoy seguro si eso les agrade, o si lo dejamos también como hoy hasta las 12, porque no sé si eso... bueno, eso tiene que ver con las cosas que ustedes también tienen que hacer. Entonces, pues ya vemos, bueno, de hecho viernes ya es aquí, pero pues ya, ok, eso lo vemos entonces para la emisión de mañana. Me acabo de acordar que ni siquiera exporté el video de ayer a YouTube. Tengo que hacer eso, lo haré antes de dormir. Y mientras tanto, me despido de ustedes por hoy. Y espero que se hayan entretenido en esta emisión. Ya nos vemos mañana. Me duermo con una buena sensación de saber cómo está la historia y cómo están las tramas en este cuento. Estos son exactamente el tipo de juegos que me gustan. Me gustan las buenas historias y esta no me está decepcionando. Gracias a ustedes por conectarse también y nos vemos mañana. Terminen todo bien como más puedan. Bye. A ver, de lo último, para que vean. Ahí tenemos a su graciosa majestad. Esperen, ahí está. Gato, despierta. Psst. Din. Veo tus orejas moviéndose. Di adiós. Dice que no. Que de todas maneras ya se despertó, pero ahorita ya le tocará. No, ya